Llegamos a nuestra penúltima clase correspondiente al tema de hidrocarburos. Esta es nuestra clase número 5 y tu profesor Fanny Mendoza te guiará en el contenido de este tema. Definamos primero lo que es hidrocarburo. Bien, los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más sencillos. Bien, cuando las cadenas carbonadas están unidas por átomos de carbono e hidrógeno, el conjunto de compuestos es lo que se reconoce con el nombre de hidrocarburo. Bien, la gama de compuestos que se obtienen de combinar pocos elementos en diferentes arreglos estructurales es enorme. De acuerdo con su estructura, los hidrocarburos corresponden a dos grandes grupos. Veamos entonces. En inicio están los alicíclicos o cadenas abiertas, fíjense que es la unión tal cual como dice el enunciado, los carbonos, unión de carbonos a través de una molécula de hidrógeno con la unión de enlaces, la formación de esos enlaces. Muy bien, ahora, este grande grupo, los hidrocarburos, pueden presentar una naturaleza en tal forma como el petróleo, el gas natural o las resinas vegetales. Bien, entre otro tipo de hidrocarburos se encuentran los cíclicos o de cadena cerrada. Este ejemplo que está acá es un hidrocarburo de cadena cerrada. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver las fórmulas reconocidas en el mundo de los hidrocarburos. Tenemos la fórmula molecular y la fórmula estructural. ¿Cuál es la fórmula molecular? Esta se define como aquella que va a indicar los elementos que se encuentran presentes en un compuesto y en qué cantidad. Por ejemplo, este es un compuesto que está presente en él el carbono e hidrógeno. ¿En qué cantidad se encuentra presente el carbono? 5 átomos. Y el hidrógeno en 12 átomos. Esta es entonces la fórmula molecular. Veamos la fórmula estructural. La fórmula estructural es aquella que informa cómo están distribuidos los átomos en la molécula. Aquí, en este compuesto que tenemos acá, me informa la distribución. Este nitrógeno está unido a estos 3 hidrógenos y está unido a un carbono que a la vez está unido a oxígeno. Y así sucesivamente me está indicando quién está unido con quién. La fórmula estructural a su vez se encuentra dividida en 3. Veamos la primera. La primera es la fórmula desarrollada. ¿Y qué es la fórmula desarrollada? Es aquella que se presenta en todos los átomos por sus símbolos y los enlaces que se unen por trazos. Los trazos vendrían siendo estas rayas que están acá. Veamos la fórmula siguiente, que es la semidesarrollada. Esta semidesarrollada es aquella que se omiten los trazos y se representa en los enlaces entre los carbonos y los hidrógenos o heteroátomos a los que están unidos. Pero sí se indica su número empleando subíndices, tal cual como esta que está acá. Se emplean los subíndices para indicar los átomos. La última fórmula corresponde a la fórmula simplificada. Esta fórmula simplificada es mucho más sencilla, ya que me va a omitir la unión y la va a representar a través de líneas en forma de zigzag, es decir, esta forma que corresponde así. ¿Okay? Estos son enlaces segmentados y no tiene el contenido ni del carbono ni de hidrógenos. Muy bien, veamos lo siguiente. Ahora vamos a dar inicio a lo que son los tipos de cadenas que tienen cada uno de estos carbonos. Inicialmente tenemos la cadena lineal y es aquella que está constituida por átomos de carbono que se encuentran unidos a uno o dos átomos de carbono. Veamos, tal cual como lo vimos en el ejercicio anterior o en la representación anterior, fíjense que tenemos 3 formas de representarla. Aquí está CH3, CH2 no tiene la unión de los enlaces que se representan a través de las líneas o segmentos. En este caso es el mismo compuesto, pero esta vez sí tiene los enlaces que los mantienen unidos. No quiere decir que esto no está unido. Otra forma de representar esta cadena lineal es a través de la unión de estos carbonos iguales, pero estos acá no están colocados nada, pero quiere decir que allí hay hidrógeno. Quiere decir que aquí hay un hidrógeno y un hidrógeno. Entonces tengo CH
3 porque tengo 3 hidrógenos, tal cual como está representado acá y acá. Para el siguiente carbono tengo un hidrógeno acá y un hidrógeno acá, sería CH2, porque tengo un H y H son 2. Igual para esta. Y esta última molécula viene siendo tal cual, igual que esta, que viene siendo esta y esta que está acá. Entonces todo ello viene a ser cadenas lineales. Veamos otro tipo de cadena. Acá tenemos la cadena ramificada. Esta cadena ramificada se presenta cuando uno o varios átomos de carbono de la cadena se unen a 3 o 4 carbonos. Veamos cómo son esas cadenas ramificadas. Este es un ejemplo. Tenemos la cadena acá, lineal, a su vez a este carbono se une otro, y aquí se une otro, y a este se unen otros más. Y en este otro carbono también tengo una unión de este y de otro. Estas cadenas ramificadas pueden ser muy extensas y yo tengo que buscar, según la forma adecuada, según lo establecido, buscar las cadenas más largas. Esto lo veremos mucho más adelante, ¿ok? Bien, continuamos con otro tipo de cadena conocida como es la cadena simplificada, tal cual como lo mencioné anteriormente, que en este caso se representan las cadenas en forma de zigzag, en donde las líneas me van a representar los enlaces y las uniones los carbonos. Veamos. En este ejemplo, fíjense que es una forma de zigzag, las líneas vienen a representar los enlaces y las uniones, quiere decir que este punto acá, este aquí, igual este y aquí, y por supuesto al final vienen a representar los carbonos. Muy bien, veamos entonces la última tipo de cadena reconocida, que es la cadena cíclica. Estas cadenas cíclicas o cadenas cerradas se representan cuando los átomos de carbono se unen formando un anillo o un ciclo. Veamos las formas posibles. Tenemos acá un ciclo de 3, un ciclo de 4 carbonos y a su vez tiene un radical que se presenta como un CH3, un ciclo que tiene 5 átomos de carbono, en este caso ciclo pentano, un ciclo de 6 átomos de carbono, un ciclo hexano, y tenemos esta otra estructura también que corresponde a un ciclo. Muy bien, avanzamos en nuestro tema. Tenemos ahora las clases de carbono existentes. Son 4 en realidad. Veamos el carbono de tipo primario. Si tenemos un carbono que está unido a 3 átomos de hidrógeno y a su vez a él se enlaza otro carbono, ese carbono unido a este inicial se conoce como carbono primario. Tengan en cuenta que es necesario reconocer cuando un carbono es primario para el momento de nombrar al compuesto. Veamos entonces cómo es un carbono secundario. Para el carbono secundario, en este caso, quiere decir que tengo 2 carbonos aparte del carbono base. Este es mi primario y este sería mi carbono secundario. Es decir, tengo 2 átomos de carbono y casualmente tengo 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, viene siendo mi carbono secundario. Hay que hacer la acotación de que el carbono tiene capacidad para enlazarse 4 átomos. Nada más. Entonces, eso lo vimos en nuestra primera clase, en nuestra segunda clase de química. Sugiero que repasen para que estén un poco frescos en relación al contenido. Vamos con nuestra enlace de carbono, en este caso el terciario. En el carbono terciario, fíjense, tengo mi primario, tengo un secundario, pero tengo otro carbono unido al carbono base. Por lo tanto, tengo 3 átomos de carbono unidos a él, y él sería mi carbono terciario. Además, este carbono terciario tiene unido un solo hidrógeno. Entonces, vamos a ver nuestro carbono cuaternario. En este carbono cuaternario ya no tengo unido hidrógeno, sino tengo unido a mi carbono base 4 átomos de carbono. El primario, el secundario, el terciario y el cuaternario. Entonces, se conoce como carbono cuaternario aquel que tiene unido su carbono base 4 átomos de carbono. Tenemos que tener en cuenta que los átomos de carbono o grupos sustituyentes se unen a un carbono. ¿Okay? Entonces ya sabemos que se clasifica en primario, secundario, terciario y cuaternario. Seguimos. Ok, vamos a dar paso a lo que es la clasificación, teniendo en cuenta cuántos átomos de carbono o grupos sustituyentes se unen a un carbono, se clasifican en, vamos a ver,
En principio, los alifáticos. Alifáticos es la primera clasificación de los hidrocarburos. Son alifáticos y son cíclicos. Vamos a evaluar primero lo que son los alifáticos. Bien, los alifáticos entonces se clasifican en aquellos que son saturados e insaturados. Vamos a ver que entonces, a su vez, estos saturados se pueden clasificar en alcanos, conocidos porque tienen un solo enlace, es decir, un solo segmento o una sola línea en su estructura. A su vez, estos alcanos se encuentran clasificados en lo que son los alcanos lineales, que pueden ser tal cual como lo hemos visto en los ejercicios y en los ejemplos anteriores, CH3, CH2, CH2 y CH3, y están unidos con un solo enlace o segmento, lo podemos observar acá. Estos alcanos pueden ser también representados a través de o reconocidos como alcanos ramificados, y es en este caso que yo tengo, además de mi alcano lineal, tengo ramificaciones o carbonos anexos a su estructura. ¿Ok? Vamos entonces a conocer lo que son parte de la clasificación de los hidrocarburos alifáticos insaturados, los alquenos y los alquinos. Los alquenos tienen dobles enlaces y los alquinos tienen triples enlaces o triples segmentos. Veamos el ejemplo de los alquenos. ¿Ok? En los alquenos también se conocen como lineales y ramificados. En los lineales tenemos, fíjense, aquí tenemos la estructura del compuesto y este compuesto tiene un doble segmento que viene siendo un doble enlace. Ese doble enlace es lo que se conoce como un alqueno. Este alqueno tiene 4 átomos de carbono. Como tiene átomos 4 de carbono, tiene un nombre específico y su nombre específico se llama buteno. Muy bien, vamos entonces a ver lo que es los alquenos ramificados. En el caso de un alqueno ramificado, fíjense que todo esto es una estructura que está ramificada, es un solo compuesto, y ese compuesto tiene un doble enlace que en este caso está acá. Este doble enlace puede estar en cualquiera de los átomos, en cualquier parte de los átomos de carbono de toda su estructura. Analicemos entonces los alquinos. En los alquinos, que son triples enlaces, para un alquino lineal, fíjense, lineal, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo ramificaciones, es totalmente una línea de las uniones de los diferentes átomos. Y en este caso de los alquinos tengo triples enlaces o triples segmentos. Vemos entonces los alquinos también, al igual que los alcanos y los alquenos, también tienen ramificaciones. Veamos, aquí tenemos una cadena ramificada porque tiene una unión acá al compuesto y fíjense que tengo mi triple enlace. Muy bien, esa es la clasificación de los hidrocarburos alifáticos. Veamos la clasificación de los hidrocarburos cíclicos. Ok, entre los alicíclicos, que son los compuestos hidrocarburados, estos compuestos se encuentran los alicíclicos, los aromáticos, los anillos condensados y los policíclicos. Vamos a ver qué corresponden los alicíclicos. Entre estos se encuentran los alicíclicos saturados, que corresponden a los ciclos alcanos. En este caso le estoy colocando un ciclo de 3 átomos de carbono. Y vamos a ver, para los alicíclicos insaturados, tienen que ser insaturados. Recuerden que insaturados en este caso tienen que ser alquenos y alquinos. En este caso es el mismo ciclo de 3 átomos de carbono que tiene un doble enlace y un ciclo de 3 átomos de carbono igualmente, pero que tiene un triple enlace. Fíjense que en este caso, ¿cómo se representa? El hecho de que no esté colocado aquí los carbonos no quiere decir que no existen. En este caso está representado de esa manera. Y aquí tenemos también otro alicíclico insaturado. Bien, abrimos paso a lo que son los aromáticos, que corresponden a los bencenos. Están los monosustituidos, los disustituidos y los polisustituidos. Veamos, entre los bencenos y sus derivados. Los monosustituidos quiere decir que tengo un solo sustituyente. Este es el benceno, el compuesto del benceno. Monosustituido quiere decir que yo tengo un solo radical, es decir, por ejemplo, aquí puedo tener, aquí o en cualquiera de sus puntas, puedo tener un radical, un CH3, un OH, dependiendo del compuesto. Bien, entonces sería monosustituido. Disustituido quiere decir que yo puedo tener un radical o aquí, simultáneamente. Y polisustituido, es decir, que puedo tener yo muchos
radicales unidos a este átomo, a esta molécula del benceno. ¿Okay? Ahora, veamos. Ahí, según la posición, el nombre se le da, tiene un nombre particular. Es decir, si yo tengo acá un radical en el benceno y se une al lado de ese radical otro elemento, otro radical, entonces se conoce como la posición orto. En este caso, aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Si se presenta el otro caso de que tengo mi radical y tengo un radical en esta posición, se conoce como un benceno de tipo beta. En el caso de que tuviese un radical y el otro radical se ubica en esta posición de extremo a extremo, entonces la posición de ese aromático se conoce como para. Bien, entonces tenemos tres posiciones diferentes en el benceno. Pudieran ser orto, meta y para. En este caso que tenemos acá, en este ejemplo, tenemos un hidrocarburo polisaturado. Bien, polisustituido. Ahora, vamos a ver a los anillos condensados. Entre los anillos condensados tenemos los lineales aromáticos, en este caso tenemos el naftaleno y el antraceno, y los no aromáticos, y tenemos otro tipo de hidrocarburo. Muy bien, es necesario abrir los pasos entonces para dar a lo que es los policíclicos. Cabe destacar que aquellos anillos aromáticos están unidos por átomos de carbono común. Fíjense que en este caso pudieran ser los espirales. Vamos entonces con los policíclicos. En los policíclicos se encuentran los hidrocarburos cíclicos saturados. Recuerden que saturado es que tiene un solo enlace. No tiene ni dobles ni triples enlaces, sino uno solo. Policíclicos. Hidrocarburos cíclicos saturados están unidos a través de un enlace, los anillos, y se encuentran dos anillos aromáticos. En este caso, fíjense que son hidrocarburos insaturados porque tienen dobles enlaces y están unidos a través también de un enlace. Además de los hidrocarburos cíclicos saturados y de los dos anillos aromáticos, se clasifican también los policíclicos en hidrocarburos cíclicos aromáticos y varios, y que posee aquel que tiene varios anillos. Entonces, vamos a abrir los pasos para la siguiente representación. Nos abrimos en esta ocasión para trabajar lo que se refiere a las propiedades de los hidrocarburos saturados. Ya sabemos que los saturados son aquellos que nos tienen un solo enlace. Veamos. Inicialmente se clasifican las propiedades físicas y químicas. Veamos las físicas. En las físicas me refiere que a medida que el número de carbonos que están presentes en la cadena van a aumentar, es decir, tengo uno o tengo una cadena de un carbono, dos carbonos, tres carbonos, y así si voy aumentando la cantidad de carbonos, se va a observar un aumento progresivo de los valores que corresponden a las constantes. ¿Cuáles constantes? La del punto de ebullición y la del punto de fusión, además de la densidad. Estos hidrocarburos tienen su característica de que son incoloros cuando se encuentran en un estado puro y presentan esa densidad menor que la del agua. Cuando aumenta la cantidad de carbono ya va a variar. Estos hidrocarburos también son solubles en solventes orgánicos, una propiedad muy propia de ellos, muy características. También entre las químicas podemos decir que se encuentran la combustión. Ellos producen un proceso de combustión que es a través de una fórmula específica que se evaluará mucho más adelante en el segundo laxo. Tenemos la de la halogenación fotoquímica, es decir, la de agregación de la adición de halógeno al compuesto, y la de nitración en forma cuando se encuentra en una fase gaseosa. Estas son las propiedades químicas para lo que corresponde los hidrocarburos saturados. Veamos ahora las propiedades de los hidrocarburos insaturados. Ok, para esta propiedad iniciamos con la física igualmente. En la física los alquenos y los alquinos muestran, los alquenos y alquinos son los insaturados que tienen dobles y triples enlaces. Ellos van a mostrar un progresivo aumento de los valores de las constantes físicas. Sabemos entonces que las constantes físicas son punto de ebullición y punto de fusión.
y va a aumentar a medida que se adicionan los carbonos a la cadena, tal cual como ocurre con los alcanos. Son insolubles en el agua, pero solubles en disolventes orgánicos, como por ejemplo el éter y el alcohol. A diferencia de los alcanos, estos son solubles en ácidos sulfúricos concentrados que se encuentran en estado frío. Muy bien, veamos entonces cuáles son las propiedades químicas de estos hidrocarburos insaturados. En este caso tenemos otras propiedades adicionales que serían la halogenación, es decir, a mi carbono le voy a adicionar, mi compuesto carbonado, le voy a adicionar halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Recuerden que son clorofluoro, bromo e iodo. O le voy a agregar a esa cadena carbonada, le voy a agregar, hacer un proceso de hidrogenación, es decir, le voy a agregar hidrógeno a mi cadena. O puede ser, en este caso, hidrohalogenación, es decir, estoy agregando hidrógeno más un halógeno. Y en la adición de hidrógeno solamente estoy agregando hidrógeno. Y en adición de oxígeno es otro de las propiedades químicas que puedo obtener yo de un hidrocarburo. Para cada uno de ellos es posible que se utilice catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Son aquellos que me van a mí a acelerar el proceso y para que pueda darse la reacción. Veamos entonces las propiedades de la obtención de los hidrocarburos saturados. A escala industrial, el medio más importante para la obtención de alcano es la destilación fraccionada. ¿De quién? Del petróleo crudo. A través de este proceso se extraen del petróleo numerosos subproductos y derivados. Igualmente, el gas natural es una fuente de alcanos, ya que está compuesta por una mezcla de hidrocarburos ligeros. En el laboratorio se emplean varios métodos que vamos a ver a continuación. En este caso, los métodos son la hidrogenación catalítica de hidrocarburos insaturados a través de la aplicación de la reacción de Burns y a través de la reducción de halogenuros de alquilo. Entonces, estos son los métodos utilizados más importantes a nivel de laboratorio para la obtención de hidrocarburos. Muy bien, vamos a nuestra última diapositiva que corresponde a los hidrocarburos insaturados. Bien, en este caso tenemos, al igual que los hidrocarburos saturados, que son los alcanos, que tienen principalmente de la refinación del petróleo crudo a través de un proceso de pirrólisis, es decir, descomposición por acción del calor. Otras formas de obtención de los alquenos son la hidrogenación catalítica de los alquinos, la deshidratación de alcoholes en medio ácido. Estos son procesos igualmente que se realizan en laboratorio y que las reacciones que se dan para que ello ocurra se estudiarán más adelante en otros lados. Es necesario también mencionarles que los alquinos se obtienen principalmente por deshidrogenación, es decir, de retirarles hidrógeno al compuesto, o deshalogenación, retirarle halógenos a los alquenos. De esta manera voy a obtener alquinos. Entonces, estos son los procesos que se utilizan para la obtención de hidrocarburos insaturados. Jóvenes, finalizamos nuestra última clase, nuestra penúltima clase. Nos corresponden entonces, nos veremos para la clase del miércoles. Estudien mucho. Recuerden que para esta asignación es necesario que la realicen con tiempo, ya que tienen disponen ustedes de muy poco tiempo para entregar la asignación. Nos vemos en la próxima clase. Besitos, chao, chao.